Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén, amén. Damos gracias a Dios por este día. Aquí no parece que pasó nada, ¿verdad? Esta semana. Lo encontramos como lo dejamos el domingo pasado, ¿verdad? Bueno, ahí si miran para arriba, si miran para el techo, ahí están unos de los vestigios de lo que pasó aquí esta semana. O escuelita bíblica de verano, ahí quedan unos globos volando que no tuvimos el corazón para, para tumbarlos, ¿verdad? Los niños estaban muy emocionados al ver los globos y no querían verlos caer de allá arriba. Pero le damos gracias a Dios por todo lo que se dio esta semana. Los niños estuvieron muy contentos, gracias a todos los hermanos que nos apoyaron de una y mil maneras. Hay quienes estuvieron aquí, hay quienes no pudieron estar aquí, pero nos apoyaron de otras maneras. Muchas gracias. Todos aquellos que invitaron a alguien, gracias. Y los que trajeron también hijos, nietos, sobrinos y demás, pues muchas gracias también. El día de hoy vamos a seguir estudiando la palabra del Señor con nuestra serie Héroes de la Fe. Nuestro hermano Poncho la semana pasada nos hablaba acerca de Noé y de Abraham, cómo ambos fueron llamados a creerles a Dios. Y el día de hoy vamos a adentrarnos un poquito más en la vida de Abraham. Y el tema del día de hoy es la fe de Abraham. Acompáñeme conmigo al capítulo 11 del libro de los Hebreos. Vamos a leer del verso 11 al verso 13 lo que la palabra de Dios nos dice en este día. Hebreos capítulo 11, del 11 al 13. Háganme saber cuando lo tengan listos. Oh, y está en inglés también. Aquí tenemos de todo, en inglés, en español. Si alguien habla en francés, se lo ponemos también en francés. Acompáñeme a escuchar esta palabra. Lea conmigo, todos los que tengan su Biblia. Dice la palabra de Dios así. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerables que están en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Cuántos de ustedes habían leído ya esta escritura? Casi todos podemos decir, ¿verdad? Yo ya la he leído y la he leído y la he vuelto a leer. Y eso es bueno, porque déjenme decirle una cosa, porque vivir en la fe no es una tarea sencilla para la mayoría de nosotros. Porque caminar en fe requiere un compromiso de todos los días de creerle a Dios. ¿Cuántos lo creen así? Aunque muchas veces no es fácil hacerlo. ¿Cuántos de ustedes se levantan y dicen, hoy este día las cosas no se ven bien, pero yo le creo a Dios? ¿Seguros? Ah, sí. Porque muchos se levantan y dicen, ay, la renta no la pagué. Ya llegaron los recibos del agua. Ya me llegó el pago de esto. Ay, tengo tanto trabajo que hacer. Ay, pasó aquí. Ay, ya me hablaron de la escuela del niño. Ay, ya se me descompuso el carro.
Ya no hay tantos amenes, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a la vida? En teoría decimos, qué bien, sí, amén, todo es fácil vivir en fe. Pero cuando se le anda acabando la gasolina al carro y no hay cómo ponerle, ¿dónde quedó la fe? Cuando se descompone el carro y no hay para repararlo, ¿dónde quedó la fe? Cuando los hijos se andan portando mal y parece que no entienden o no entran en razón, o como que les entra por aquí y les sale por allá, ¿dónde quedó la fe? La fe es una manera de vivir. Vivir en fe es una manera de vivir. Es un modo que no a todos les gusta vivirlo. ¿Sabe qué? Porque requiere más de Dios y menos de nosotros. Hay individuos que tienen miedo de vivir de esta manera porque piensan que van a perder una cualidad al entregarle todo a Dios. Y este es un deseo propio del humano. Nosotros como seres humanos, no me digan que sí o no me digan que no, es una pregunta retórica, siempre sentimos la necesidad de tener el control en todo. Siempre hay una necesidad de tener el control de todo. ¿Verdad? Vamos caminando o vamos manejando, vamos a ponerlo, vamos manejando y algún otro chofer se mete en nuestra línea. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? No me lo diga. Que a veces nos empiezan a salir serpientes, escorpiones, cucarachas y alacranes, porque solo yo sé manejar bien, los demás no. Estamos viendo a alguien trabajar y dices, mira, no sabe lo que está haciendo, hombre, yo lo puedo hacer mejor. Vemos a alguien batallando con un problema y decimos, se está ahogando en un vaso de agua. Porque es muy sencillo para nosotros sentirnos y querer tener el control de todo lo que tenemos y de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Decimos nosotros, si yo fuera el administrador y el alcalde de Laredo, las cosas serían mejor. ¿No le ha pasado por la cabeza? Si yo fuera el jefe de esta compañía donde yo trabajo, no hombre, todo fuera perfecto. Miel sobre hojuelas, ¿verdad? Y qué bonito soñamos y se vale soñar, pero cuando ya estamos ahí, decía un compañero hace muchos años, cuando yo sea gerente, cuando yo pueda, y se esforzó y cuando fue gerente dice, ay, es mucho trabajo. No te hacen caso la gente, hacen lo que quieran. Adentro de mí, estás igual. Hacías exactamente lo mismo, estás haciendo exactamente lo mismo, o te están haciendo exactamente lo mismo que hacías tú. Tal vez tu empleado te dice, no, hombre, yo puedo hacer el trabajo que él o que ella. Porque es la necesidad que el hombre tiene. Y no le queremos dar ni entregar a Dios el control absoluto de nuestra vida, se nos hace difícil. Yo he escuchado a personas, y probablemente ustedes también, que han llegado a decir, ¿y qué si no pasa lo que le estoy pidiendo a Dios que pase? O también dicen, ¿qué si Dios no hace lo que yo quiero o lo que yo le estoy pidiendo que haga? Y tienen un temor a perder el control de lo que piensan que pueden controlar, y esto les lleva a una vida frustrada de ejercer la fe. Sí, Dios, yo quiero que hagas esto, pero de esta manera. Yo quiero que me bendigas, pero no quiero trabajar. Ay, qué bonito, ¿verdad? Imagínense. Imagínense. Yo quiero que mis hijos sean los mejores y que sean siempre sobresalgan en todo lo que hace y que sean obedientes y que sean cariñosos y que sean amorosos y que amen a Dios, pero no los queremos disciplinar en ese camino. Y por disciplinar no estoy diciendo que tenemos que nalguearlos, o que tenemos que corregirlos, sino todo lo que incluye la disciplina, el amor, la enseñanza, el poner el ejemplo, eso es parte de la disciplina. Y nos da miedo ejercer nuestra fe porque creemos que yo ya no soy quien debería de ser.
¿Cómo le voy a dejar a Dios el control de mi familia si se me va a ir de las manos? La Biblia nos da el ejemplo de el patriarca Abraham, de Abraham y de su esposa Sara. Y generalmente cuando oímos el nombre de Abraham, lo asociamos como se le describe como el padre de la fe. Pero tenemos la tendencia de criticar a Sara porque pensamos que ella no tuvo la fe que su marido tuvo en lo que Dios le había prometido, ni en lo que Dios le había mandado. Uy, hay gentes que critican mucho a Sara y dicen, mira, esta no supo esperarse el tiempo de Dios. O ella no creyó como creyó su marido. Pero recordemos una cosa, que las promesas que Dios le había dado a Abraham y a Sara, todavía Sara no las había recibido. Solamente su marido había recibido la promesa y Sara apenas como que escuchaba y estaba muy pequeña en su fe y Sara tenía que crecer también en la fe. A veces como parejas decimos, hoy mi pareja tiene mucha fe. ¿Y dónde está la tuya? Porque tu pareja puede ejercer la fe y tú no. Ay, mi pareja, mi esposo, mi esposa tiene mucha fe como orar por nuestros hijos para que Dios haga algo sobre ellos. ¿Y qué no son tus hijos también? ¿Dónde está la parte de tu fe que te corresponde? O a veces papá y mamá tienen mucha fe. ¿Y tú? ¿Qué te falta para desarrollarla? Vemos que Sara se adelanta a los planes de Dios y ella dice, bueno, déjame ayudarle un poquito a Dios y le voy a dar a mi sierva, a mi criada, se la voy a dar como era la costumbre, a mi marido, para que se cumplan las promesas de Dios, dándole un hijo en mi nombre. Pero no era lo que Dios le había pedido, no era lo que Dios le había dado. Pero aún en su error, en su equivocación, error que hasta hoy en día sigue siendo cosa de conflicto entre ambos pueblos, entre ambos descendientes de Abraham, aún en su error, ahí fue donde se empezó a desarrollar su fe para recibir lo que solamente por fe podía hacerse posible en la vida de ella. Vamos a ser sinceros, hermano. Tal vez tú has llegado a creer o nosotros hemos llegado a creer que nuestra fe no es ni tan fuerte ni desarrollada como la de ninguna de las personas que vemos aquí listadas como eres de la fe, ¿verdad? Pero déjenme decirles una cosa. Hay buenas noticias a todo esto. No tenemos por qué sentirnos así. Porque la fe que Dios nos pide, la fe que el Señor Jesucristo pide, es tan pequeña, tan diminuta como un grano de mostaza. Solamente haz tu parte tan pequeña y tan diminuta y lo imposible lo va a hacer Dios. La belleza de la fe, vivir en fe y ejercer tu fe es no lo que tú eres capaz de hacer, sino lo que Dios puede hacer a través de tu fe. Lo que Dios puede hacer a través de tu fe. Abraham y Sara, a través de su vida, nos muestran que aún lo más increíble y tal vez ilógico para nuestro pensamiento, lo más ilógico que nosotros creamos que puede suceder, la mano de Dios puede hacerlo. Y la jornada de ellos en su caminar en fe nos enseña valores importantes que hoy en día todos nosotros podemos ejercer. Lo repito, ellos nos enseñan valores que hoy en día todos nosotros podemos ejercer. Le voy a compartir el primero. Que Dios es capaz de dar vida en la infertilidad. Génesis capítulo 16, del verso 1 a 3, nos dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues
que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Como mencionamos antes, la fe de Sarai no estaba tan desarrollada como la fe de Abraham. Y dijo, de una u otra manera, se puede cumplir lo que Dios dijo. Es imposible porque yo no puedo tener hijos, pero es posible de otra manera. Sarai creyó que su esposo podía tener una generación grande y que ella también, pero ella no creía que Dios podía hacerlo a través de ella. ¿Verdad? Cuando la fe, hermanos, necesita ser aplicada, ay, desgraciadamente la mayoría de nosotros la reacción que buscamos es encontrarle la lógica. Es que si Dios va a hacer algo, tiene que haber una lógica detrás de ello. Si Dios va a hacer algo, tengo yo que entender cómo lo hace. Tengo que aprender el A, B y C y D. Tengo que aprender el 1, 2, 3 de lo que Dios va a hacer para poder creer. Pero no importa esto, la fe no siempre maneja la lógica humana. La fe se mueve en la lógica divina. Dios no necesita de nuestra lógica para hacer lo que Él tiene que hacer o lo que Él quiere hacer. Nos cuesta creer mucho que en la infertilidad algo pueda crecer, ¿verdad? Y esto es normal porque pues es lo que hemos visto todas nuestras vidas. Pongo un ejemplo, si vemos una tierra y la gente dice, pues esa tierra es una tierra infértil, no da fruto. En esa tierra no crece nada. Lo que siembras no se da. La gente, a base de lógica, a base de observación, dice, pues no es posible. Después de la ocupación judía de la tierra de Israel, después de estar abandonada, pero no estaba 100% abandonada, había muchos pueblos nómadas ahí, había muchos pueblos que vivían todavía a las maneras tribales. Se sembraban muchas áreas, había mucho cultivo, pero en regiones muy pequeñas, y había un cultivo generalmente de cítricos. Muy bueno, pero cuando el pueblo de Israel regresa a su tierra, toma su tierra, vuelve a comprar la tierra que una vez fue de ellos una vez más, empezaron a hacer florecer el desierto. Empezaron primeramente un proceso de sanidad para la tierra. ¿Qué hicieron? Empezaron a seguir los principios que Dios les dijo. 6 años cosecharás y levantarás, y 1 año descansarás, harás descansar la tierra. ¿Qué empezaron a hacer? Hacer crecer plantas hidrofónicamente. ¿Qué quiere decir? No hay que plantarlas. Se pueden colgar y enregarlas con esponjitas, con líneas de agua. Empezaron a crear invernaderos para cumplir parte de lo que Dios había mandado. Inventaron un sistema para desalinizar el agua y toman agua del mar y agua del mar muerto, que es un lago, para hacer sus centros de irrigación. Y el desierto comenzó a florecer una vez más y comenzó a producir como había producido cuando ellos estuvieron en su tierra. A punto de que Israel se volvió, junto con Ucrania y otros pueblos, en los distribuidores más grandes de frutas, verduras, vegetales para toda Europa y para Asia. No voy a decir que es el único, pero uno de los productores en una tierra que era totalmente infértil, que por muchos años, mucha parte de su tierra, como es pedregosa y seca, se creyó infértil y no se aprovechaba. El pueblo de Israel regresa, ¿y cómo puede ser que vuelva a florecer el desierto? Nos cuesta creerlo, ¿verdad? Si ya había gente viviendo ahí que no pudo hacer nada producir, ¿por qué ellos pudieron hacerlo producir? Porque vemos la mano de Dios que les prometió que mientras ellos habitaran en ese pueblo y ellos obedecieran al Señor y siguieran las reglas que Dios les había dado, la tierra iba a responder. A veces nosotros creemos que hay cosas que van a ser obstáculos para Dios,
que lo infértil va a ser obstáculo para Dios, que lo que no tiene vida va a ser obstáculo para Dios. Pero déjeme decirle una cosa, aún la infertilidad jamás ha sido obstáculo para el Señor. Y Él ha hecho su voluntad en donde Él quiere. En un sentido figurado, muchos de nosotros a veces nos sentimos infértiles en nuestra vida y pensamos que somos incapaces de producir cualquier cosa. Ah, yo no sirvo para esto. Ah, yo no sirvo para aquello. Ah, yo no soy bueno en esto. Yo no soy bueno para el otro. Pero déjame decirte, ¿dónde está tu fe? A Dios le importa saber dónde está tu fe. Él nos creó a todos capaces de mil y una cosas. No todos vamos a hacer X, Y o Z. Todos tenemos diferentes dones y talentos que Dios ha puesto en nuestras manos, diferentes capacidades para desarrollarnos. Pero no podemos decir, yo no puedo, porque entonces diríamos, yo no soy capaz de tener fe. ¿Por qué llega la gente a pensar que su vida es infértil y que no puede tener fe como para salir del desánimo, para salir de la depresión? Creemos a veces que llegamos a un estancamiento de nuestra vida y que nada nos va a sacar de ahí. Déjame decirte una cosa. Tenemos que empezar a ejercer nuestra fe y saber que de una u otra manera, como sea, Dios nos va a sacar del pozo que nos encontramos. Aun si tiene que ser como decían antes, aunque sea que nos saquen de los pelos del agua, ¿verdad? Decían así, aunque nos saquen de las greñas, pero de una u otra manera, Dios te va a sacar de donde piensas que te encuentras en el hoyo. Ahí es donde Dios se encuentra. Donde nosotros vemos debilidad, el Señor puede hacer fortaleza. Pero Dios nos preguntaría, ¿dónde está tu fe? Cuando Moisés se encontraba a la orilla del Mar Rojo, que lo perseguían los egipcios, le dice, Señor, nos sacaste de la esclavitud para traernos a este mar. Y le dice el Señor, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? En otras palabras, ¿dónde está tu fe? A través de lo que Moisés tenía en su mano, que era una vara, era un báculo, era un cetro, Dios había hecho tantas cosas. Había con su cetro convertidola en una serpiente, había tocado las aguas para que se fueran convertidas en sangre, las había usado ese cetro para dirigir al pueblo. Y ahora dice a Moisés, ¿y ahora qué voy a hacer? Y Dios le dijo, ¿dónde está tu fe? ¿Qué tienes en tu mano? Pues una vara, úsala. ¿Qué nos dice la escritura que hace Moisés? Con la vara abrió el mar. Y no porque la vara tuviera un poder alguno, no tenía ningún poder. Simplemente era un recordatorio para que él ejerciera su fe, que Dios lo había utilizado, la cosa más ilógica y la más ridícula, Dios la había utilizado para hacer cosas de poder. Un palo. Pero no era el palo, era la fe de Moisés de que Dios lo haría otra vez. ¿Y por qué usaba Moisés un palo? Porque era un hombre de 80 años. Lo usaba como bastón. Tu debilidad, Moisés, lo que usas para apoyarte, lo que usas para compensar tu debilidad, lo que usas como bastón, yo lo voy a utilizar para hacer obras de poder. Tu debilidad más grande, si tú me das tu fe, yo lo voy a utilizar como tu recurso más importante. Pero ahí estamos en medio del problema y que decimos, Señor, me trajiste aquí para tener los problemas que tienes en tu mano. Una vara, un poquito de fe, un sartén, una chancla. ¿Qué es lo que tienes en tu mano que puedes poner a trabajar con tu fe? Vemos cómo aún en lo ilógico para todos nosotros, Dios se manifiesta. ¿Cuántos de ustedes creyeran que de un palo que traía a alguien en la mano Dios pudiera hacer algo grande? Pues mira que tu fe es que en tu chancla, aplicada al tiempo correcto, tal vez en tus hijos, tienes la fe de que Dios va a hacer una corrección en ellos. Ay, ¿cuántos crecimos en la fe de la chancla? La corrección a tiempo, dice el libro,
de los proverbios, la corrección a tiempo salvará la vida del muchacho. Y luego dice también Salomón, la vara, una varita, no le estoy diciendo a nadie que le dé a su hijo con una vara, pero dijo Salomón, una varita no matará a tu muchacho, lo salvará. Ahora estoy diciendo, agarren una vara y agárrense variando todo el mundo, no. Pero Dios nos ha dado capacidad para hablar con nuestros hijos. Dios nos ha dado capacidad para ejercitar nuestra fe. Que si algo viene, vamos a poner el ejemplo, ese carro no está funcionando y no hay para el mecánico, saber, Señor, en el nombre de Jesús, tú vas a proveer una manera. De una u otra manera, tú me vas a proveer. Nunca se me va a olvidar hace muchísimos años. Ahorita veo a mi papá riéndose allá en la parte de atrás. Llegaron unos hermanos de la Ciudad de México a Nuevo Laredo. Antes de que hubieran las autopistas de Querétaro, antes de que sacaran la nueva autopista de la Ciudad de México, antes de que terminaran las autopistas que van de San Luis Potosí a Ramos Arizpe y luego a Monterrey, las mentadas autopistas de los Chorros. Antes de que hubiera todo eso, cuando se hacían 15, 16 horas de la Ciudad de México a la frontera de Nuevo Laredo, se vinieron unos hermanos al templo que la hermana Juanita conoce, allá con el hermano Quique, ¿verdad? Con el pastor Quique. Llegaron ahí unos hermanos desde la Ciudad de México con un vehículo que las llantas ya se le veían los alambritos. Y todo el mundo cuando vieron ese vehículo que ya se estaba cayendo en pedazos, le dijeron, hermano, ¿cómo llegaste? Yo no sé. Más se vino kilómetro tras kilómetro, ciudad tras ciudad, y no supo cómo duró ese carro. Podemos decir nosotros, bueno, hermano, estás tentando a Dios, estás haciendo esto y lo otro. En su, no voy a decir incredulidad, no, ni nada de eso, ni en su exceso de fe, sino en lo que él tenía y en lo que él creía y en lo que él podía. Dijo, pues vámonos adelante. Probablemente no conocía mucho de carros, probablemente no sabía mucho de llantas, no lo sé. Pero llegando aquí en Nuevo Laredo, me acuerdo que mi papá le compró las llantas al carro y no sé, entre todos los hermanos le ayudaron a que regresara, pero bonito. Pero decir, hermano, que con pura fe había llegado porque él no sabía de estas cosas. No estoy diciendo que se aviente de un avión sin paracaídas porque Dios lo va a agarrar, no estoy diciendo eso, sino que muchas veces en alguna situación complicada la fe va a salir y nos va a sacar adelante y Dios va a hacer cosas aún que nosotros vemos ilógicas e imposibles. Todos aquellos que manejan equipo grande y equipo comercial, no vayan a salir a la carretera sin hacer su pre-trip, ¿verdad? Eso es lo más importante, sin checar su vehículo. Ni ninguno de nosotros, pero hermanos, a veces la fe se tiene que aplicar en los momentos que nosotros vemos que estamos desesperados y decimos, Señor, no sé qué hacer, dejo todo en tus manos. Pero le voy a dar un consejo, no deje todo para el último. Una cosa que podemos ver de Abraham y de Sara es que Dios puede proveer fuerzas aún en la debilidad. Génesis capítulo 17, del verso 15 al 20. Mire lo que dice. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Ahí ya se pone interesante, ¿verdad? Y sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Interesante, ¿no?
¿Sabe? Estuve leyendo y buscando y no pude encontrar un consenso acerca de cuál ha sido la mujer que en tiempos modernos ha concebido un hijo a una edad más avanzada. Se dice que hay una mujer en China que a la edad de los 67 años, de forma natural, concibió y dio a luz un hijo. Y también se cree que hay una mujer en Italia que a los 63 años dio a luz también a un hijo. 63 y 67 años. No lo dudo. Ahora bien, hay muchas mujeres que han dado a luz a edades más avanzadas. La mujer con la edad más avanzada que ha dado luz fue una mujer en la India, que a los 73 años dio a luz una niña. Pero bueno, el caso de ella es que, y todas estas personas, ha habido otras mujeres también en la India que dio a luz un par de gemelas, una mujer a la edad de 60 y tantos años. Pero es un caso un poquito diferente porque fueron fecundaciones in vitro. Y muchas veces para hacer esto se requieren donadores. Simplemente la mujer que se le hace la fecundación in vitro, probablemente el huevito que le es implantado tal vez ni son de ellos, muchas veces son de donadores. Entonces los ponemos a un lado. Pero lo que vemos de mujeres de forma natural, 63 y 67, se nos hace exagerado, ¿verdad? Y difícil de creer. Ahora imagínese un hombre de 100 y una mujer de 90. Es totalmente increíble para nosotros decir que esto acontecería muy fuera de lo común, ¿verdad? Pero cuando Dios dice que algo va a pasar, va a pasar. Y cuando Dios nos dice que creamos, Él nos da las fuerzas aún donde no existe la fuerza. En nuestras vidas, aún donde nosotros creemos que no existe la fuerza, Dios puede proveer la fuerza en la debilidad. Para vencer una tentación, queridos hermanos, para vencer el desánimo, para permanecer firmes en una convicción, Dios nos puede dar la fuerza. Para mantenernos constantes en la esperanza del Señor, Dios poderoso nos puede dar la fuerza. Para amar y para ser amados cuando nos sentimos indignos, Dios nos puede dar la fuerza. Y para perdonar cuando creemos que nos es imposible perdonar. ¿Cuántas personas han batallado y siguen batallando en su vida porque dicen, yo soy incapaz de perdonar? Pues no hemos probado, pedido al Señor que nos dé fuerza. Hay quienes no se sienten capaces de amar o de ser amados porque se sienten indignos. Pero Dios nos puede dar la fuerza una vez más para que entendamos que la dignidad viene de Él y que en Él todas las cosas son posibles. Y por último, ¿qué más podemos aprender? Hay muchas cosas que podemos aprender de Abraham y de Sara, pero la última que quiero compartir con ustedes es que podemos creer sin ver. Hebreos 11 en el verso 14 nos dice lo que leímos, del 11 al 14 lo que leímos, ¿verdad? Al principio, por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El verso 11. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara dijo probablemente, bueno, pues yo estoy anciana, yo no puedo hacer esto, pero creo que el que me dijo que lo podía hacer, lo va a hacer. Y Dios le dijo que cambiara, Abraham le dijo que cambiara el nombre de su esposa, de Saraí a Sara. Saraí, que significa princesa o mi fortaleza,
a cambiarla a Sara, que significa madre de naciones o madre de fortaleza, pero más madre de naciones. Y al mismo Abraham le cambió el nombre de padre exaltado a padre de multitudes. Sin ver, ellos creyeron. Verso 12 nos dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es esto un poco extraño, pero no sé por qué. Generalmente tenemos la creencia que la fe es un evento aislado que se da de vez en cuando un milagro es requerido. Ese es el pensamiento erróneo que tenemos acerca de la fe. ¿Necesitas un milagro? Necesitas fe. ¿Qué acerca de la fe del día a día? ¿Qué es la más importante? La fe es mucho más que eso. La fe ocurre desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. El problema es que aquellos que solo ejercitan la fe cuando necesitan un milagro, probablemente se van a sentir frustrados si no ven lo que anhelan inmediatamente. Pues claro, si no ejercitamos nuestra fe, cuando necesitemos un milagro, probablemente se nos va a hacer mucho más difícil creer. Cuando empezamos a ir al gimnasio, lo más difícil es el día 1 y el 3. El 1 porque es cuando empiezas, quitarte toda la mentalidad, quitarte todo el desánimo. Y el día 3, cuando ya te empiezan a doler los músculos y el cuerpo ya se empieza a resentir. Y de ahí para abajo, decía alguien, ya es de bajadita. Ya empiezas a hacerlo una rutina y se empieza el cuerpo a adaptar a las rutinas. Antes te recomiendan, empieza con una rutina de 15 minutos y ya después se va esa rutina a 30 minutos. Y hay quienes pueden ir, dependiendo de la rutina de ejercicios, hasta 45 minutos de rutina de ejercicio y el cuerpo se va adaptando a ellos. Así es la fe, como si fuese un músculo que entre más lo ejercitas, más se va fortaleciendo. ¿O qué creen? ¿Que nomás va a salir de vez en cuando? ¡Tan, tararán! Aquí viene Superman, la fe. No, la fe se tiene que ir ejercitando. Vemos que, miren una cosa, la vida de Abraham. Él fue ejercitando su fe al día, pero las cosas que él recibió de Dios no ocurrieron de la noche a la mañana. Nosotros lo leemos de una página para otra y dice, mira qué padre, el uno recibió esto de Dios y para el viernes ya tenía todo. No, esto no fue así, sino que Dios le fue enseñando a Abraham poco a poco y entre más él iba creyendo, se iban cumpliendo delante de su vista todo lo que Dios le había prometido a medida que Abraham seguía creyendo. Vemos a Abraham que tardó 25 años para recibir la primera parte de todo lo que Dios le había dicho, lo que Dios había establecido. Cuando Dios llamó a Abraham y le dio su promesa de que lo haría grande y lo haría una nación, ¿a qué edad? Si alguien se recuerda por ahí, si no se recuerda, yo se lo voy a decir. ¿A qué edad llamó Dios a Abraham? ¿A los 25? ¿A los 30? ¿A los 40? ¿A los 50? A los 75 años Dios llamó a Abraham. Génesis 12, del 1 al 5, se lo leo, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra.
Y se fue Abraham como le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ay, qué padre, todos queremos la fe de Abraham. ¿Te quieres esperar 75 años? ¿O 25 más? Cuando Abraham tuvo su primer hijo a través de la sierva de Sara o de Saraí, ¿sabe cuántos años tenía Abraham? 86 años. Tampoco era un pollito para que pudiera tener un hijo a los 86 años. Pero Dios cumplió lo que le había prometido. Génesis 16, verso 16 nos dice, era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Pero déjeme decirle una cosa, ahí no termina todo. El hijo de su promesa, el hijo que Dios le había prometido, el que él debió haber estado esperando desde el día que Dios se lo dijo, llegó a su vida cuando él tenía 100 años, cuando debía ir ya su vida en declive. Génesis 21, capítulo 5 nos dice, y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. 75 cuando Dios lo llama y dice, voy a hacer todas estas grandes cosas contigo. ¿Y quién de nosotros diríamos a los 75 años voy a rehacer mi vida y empezar de cero? Imagínense. Si a los 30 ya nos cuesta, ¿verdad? Y los que pasamos los 30 también, como que ya nos cuesta, dice, empezar de nuevo. Ay. Tengo familiares y también amigos que tuvieron hijos más cerca de los 40 que cerca de los 30. Y decía, no puede ser posible. Ya no estoy para estos trotes. Que lloraderas en las noches, que pañales, que esto, que lo otro. O ya no estoy para tener fuerza en un embarazo de la esposa. Los cambios de régimen alimenticio. Los antojos de medianoche. Estoy exagerando, ¿verdad? Pero si yo ya no estoy para eso. Escuché a varias personas decirlo así. Pero veamos una cosa. Abraham no dudó ni por un momento en el Señor. Él creyó. Él creyó. Y el nacimiento de sus dos hijos, Ismael e Isaac, el hijo de su promesa, no concluyó y ahí no terminó la fe de Abraham. La fe de Abraham fue seguir creyendo. ¿Y sabe qué pasó? Abraham tuvo aún 6 hijos más. Dios mío. ¿Quién fuera a creerlo? Génesis capítulo 25 nos dice del 1 al 3 lo siguiente. Esto es después de la muerte de Sara. Y dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Súa. ¿Les suenan algunos nombres de estos? Como Medán, Madián. Todos los hijos de Abraham se volvieron naciones grandes y poderosas. De los hijos de Ismael, 12 tribus, que son los árabes del oeste y del sudoeste, si no me equivoco. Y de los hijos de Satura, los árabes del norte. Imagínense esto, la fe de Moisés, de Abraham, perdón. Y la fe le dio la fuerza todavía a su muy avanzada edad. Ahí no se terminó la fe. La fe no termina en el día que el milagro ocurre. La fe sigue creciendo con nosotros y se siguen creando más cosas porque Dios le prometió que sus descendencias serían como la arena del mar. Solamente a uno de sus hijos le prometió que sería su pueblo elegido, pero de ahí para allá dijo que iba a bendecir a todos sus hijos.
a todos. El Señor Jesucristo y la Escritura misma nos invita a ejercer nuestra fe para que nuestra fe crezca. El Señor Jesús llama bienaventurados a todos los que aún sin ver han creído. Así se lo dijo a Tomás en el capítulo 20 de Juan. Capítulo 20, verso 18, 19, 20 por ahí. Le dice, más bien bienaventurado el que sin ver creyó. La fe no es algo estático. La fe no es como esa tarjeta de regalo que usas una vez y ya se acabó cuando consigues lo que querías. La fe es esa fuerza que va contigo, que te acompaña todos los días, que puedes ejercitar y hacer valer los días que tú quieras. Les voy a hacer una pregunta, con esto termino. ¿Cuál va a ser la respuesta el día de hoy de todos nosotros para el Señor? ¿Vamos a poner a trabajar nuestra fe o vamos a dejar nuestra fe dormir profundamente, teniendo siempre el riesgo de que cuando la necesitemos no podremos despertarla? ¿O vamos a seguir el ejemplo de Abraham y de Sara, que en contra de todas las posibilidades, ellos le creyeron a Dios? En contra de la naturaleza misma de su cuerpo, ellos creyeron que la voluntad de Dios se iba a hacer y ahí estuvo su fe. Acordémonos una cosa, la fuerza proviene de Dios, pero el Señor nos llama primeramente a cada uno de nosotros a creer que Él puede hacer todas estas cosas. ¿Me acompaña a orar? Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Señor, todos nos hemos visto enfrentados a situaciones en nuestras vidas que se nos hacen complicadas o difíciles. Todos nosotros nos hemos enfrentado a momentos de desánimo. Nos hemos enfrentado a problemas. Pero ¿qué hacemos al respecto? Simplemente nos sentamos a llorar o clamamos. O decimos como el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se responde, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Señor, ayúdanos a entender, a recordar siempre que podemos clamar a ti. Que como lo dijiste a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Sabemos que el día de hoy también lo podrás hacer en nosotros. Ayúdanos a ejercitar nuestra fe, Señor, y que crezca y se haga grande y se fortalezca para que cuando llegue el momento en que se tenga que ser puesta a prueba, podamos nosotros dar un paso adelante, Señor, con toda la confianza puesta en ti. Yo te pido, Señor, que si alguien está falto de fe, le renueves, le restaures y le fortalezcas, porque tuya es la fuerza y el poder. Te damos gracias, Señor, en este día y nos despedimos el día de hoy con gozo y creyendo, Señor, que tú estás con nosotros y para ti no hay nada imposible. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, vámonos a casa con fe y con gozo. El hermano Poncho tiene un anuncio y acuérdense el día de mañana reunión de oración y el martes estudio bíblico. 7 de la tarde.